Saludos. Continuamos con las sesiones dedicadas a la historia de la filosofía con un nuevo tema dedicado a los denominados presocráticos. En la anterior sesión vimos cómo la filosofía, entendida como la búsqueda racional del origen y el principio de todas las cosas, sustituía al anterior pensamiento religioso de tipo dogmático, que es el que denominamos el pensamiento del mito, en el que los dioses, las entidades superiores, son las creadoras y las responsables del destino de los humanos. Con la crisis que se sufrió en Grecia en la denominada Edad Oscura, las nuevas polis surgidas de esa desintegración de las monarquías griegas originaron a nuevos pensadores que, críticos ya con el pensamiento del mito, buscaron de forma racional un sustituto a esas divinidades como originario de todo el cosmos y de todo lo que hay y de todo lo que somos. Esos serían los denominados primeros filósofos que situamos en el siglo VII a.C. y que son los que se denominan académicamente como los presocráticos. Es importante que tengamos en cuenta el nombre que se les da, presocráticos, por lo que hace referencia a uno de los filósofos que conocemos como más importante y más sugerente de la filosofía griega, que es Sócrates. Es por eso que a Sócrates se le da una entidad distinta de los anteriores pensadores. Pensemos en ello. Tenemos el mito como anterior a la aparición de la filosofía. Tenemos a Sócrates como uno de los filósofos ya de importancia relevante en la historia de la filosofía. Y toda una serie de pensadores que denominamos o englobamos dentro de este apéndice de presocráticos. ¿Por qué? Pues vamos a intentar explicar el por qué los presocráticos se distinguen de Sócrates. Sócrates busca la verdad, busca el principio y el origen de las cosas, pero como algo a hallar, como el fin de un recorrido que evidentemente tiene que ser racional y apartado del mito y de la creencia, de la superstición y de la opinión. Sócrates planteará la filosofía como un método riguroso que la razón posibilita para encontrar y hallar la verdad. Lo que podríamos decir que hoy es el método científico. Anuncia ya la necesidad de un método. Mientras que los presocráticos, o sea, todos estos anteriores pensadores a Sócrates, que buscan la verdad y el principio de todas las cosas, no aplican un método, sino que utilizan meramente el sentido común y la razón para encontrar ya de entrada ese principio buscado. Esa es la distinción que haremos entre Sócrates y los denominados presocráticos. Presocráticos filósofos porque buscan de forma racional el origen y el principio de todas las cosas. Lo que en griego se denomina el arjé. Los presocráticos buscan el arjé. Sócrates indaga en un método, busca un método, un camino que nos tenga que llevar a la verdad. Esa es la gran diferencia. Así la filosofía surge con los presocráticos que buscan el arjé. Y en ello tenemos una serie de pensadores que situaríamos entre este siglo VII a.C. y el siglo de Sócrates, el siglo V a.C., 200 años. Entre los presocráticos más importantes, de los cuales nos han llegado fragmentos
directos o indirectos, podríamos mencionar a Tales de Mileto. El pensamiento de Tales a nivel racional nos vendría a decir: todas las cosas, todo lo que observo, debe tener un principio. Ese principio no es divino, puesto que la razón no me lleva a hablar de dioses. Tiene que ser un principio natural. Ese principio natural proviene de algún elemento, y Tales pues ve que el agua, lo húmedo, es fuente de vida, fuente de desarrollo de las formas vegetales, animales, necesario para la vida humana. Por lo tanto, para Tales intuye que el agua, lo húmedo, es el arjé. Es por eso que a estos pensadores se les denominan también los físicos, porque entienden que el arjé, el principio de todas las cosas, pues proviene de algún elemento físico. Pero tendríamos a Anaximandro, otro de los presocráticos, que podríamos imaginarnos la observación o la objeción que le puede hacer a Tales. Tú dices que el agua es el origen de todas las cosas, pero el agua tiene una determinación. Yo la veo, yo la toco, yo me mojo. Por lo tanto, también es un elemento físico. La pregunta sería la siguiente: ¿cuál es el arjé del agua? ¿Cuál es el origen del agua? Por lo tanto, trasladamos la pregunta más allá de todo lo que tiene una determinación, todo lo que podemos observar. Sin atreverse a decir cuál puede ser el arjé, Anaximandro nos menciona que sea lo que sea el arjé, sea lo que sea el origen de todas las cosas, tiene que ser algo que no podemos ver, que no podemos sentir, porque si no, la pregunta sobre su origen sería trasladarla a otro ámbito. Es por ello que para Anaximandro el arjé es lo indeterminado, lo que denomina que no tiene determinación ni aspecto. El apeiron. A es un prefijo de negación y peiron sería el término griego que hace referencia a lo que se me aparece, a lo que tiene una determinación. Bien, como concordia entre Tales y Anaximandro podríamos incluir a la figura de Anaxímenes, que nos menciona que, bueno, Anaximandro tiene razón, tiene que ser algo indeterminado el origen de todas las cosas, porque si no preguntamos por su propio origen y trasladamos la pregunta. Tales nos busca algo más físico a la hora de decirnos cuál es el arjé. Como en un espíritu más bien conciliador, Anaxímenes nos mencionará el aire. No es tan físico como el agua, no es tan indeterminado como el apeiron. El aire es donde se engloba todo y de todo surge de ahí, y su determinación es muy leve, es muy sutil. Bien, vemos de este modo cómo funciona el pensamiento originario de la filosofía en esa búsqueda del apeiron, el arjé, el agua, el aire como principios de todas las cosas, que sustituirán a las divinidades, al mito, al pensamiento que podríamos denominar religioso. Otros pensadores seguirán en esa estela, como propio Heráclito, que Heráclito nos dice: las cosas son porque tienen nada permanece, todo se transforma, todo muta. El fuego sería el símbolo de aquello que transforma todas las cosas, consume a todas las cosas. Es por ello que podríamos intuir y podríamos pensar, según Heráclito, que el arjé es la pura transformación, es el movimiento, es el cambio. Podríamos verlo en el tiempo, lo que sería no somos los mismos que hace una hora y no seremos los mismos dentro de unas horas. Todo cambia, todo fluye. Heráclito nos puede sugerir de algún modo esa frase tan conocida ya por la ciencia, que la energía
ni se crea, ni se destruye, simplemente se transforma. Pues para Heráclito el arjé sería esa pura transformación. Otro de los presocráticos muy importante por sus estudios de las matemáticas sería el propio Pitágoras. La escuela pitagórica nos anuncia que detrás de todas las cosas hay un orden numérico, hay un orden aritmético. Es por eso que quizás el arjé son las estructuras numéricas, aritméticas, geométricas, musicales incluso, que han configurado toda la naturaleza. Es un pensamiento racional muy interesante que también va a influir en todo nuestro pensamiento cuando entendemos que la naturaleza responde a leyes físico-matemáticas. Parménides, otro de los presocráticos importantes, nos hablará del todo. Somos manifestaciones concretas de algo que es una gran totalidad. Esa gran totalidad es lo que hoy día podríamos simbolizar como la naturaleza, el cosmos, el universo, como una gran totalidad en la que, en sintonía de alguna manera con Heráclito, los elementos forman parte de ella. Heráclito y Parménides están viendo una misma totalidad desde dos puntos de vista distintos. Heráclito desde la pura transformación, el motor de cambio; Parménides desde la pura globalidad, que denomina el ser, el uno. No importa si somos de un modo u otro, lo importante es que todos formamos parte de un todo. Y a partir de aquí, de la importancia de Parménides, podríamos mencionar también a los pluralistas, esos pensadores presocráticos que nos anuncian que cualquier cosa está formada por partes, ya sean los elementos de la naturaleza, como apunta Empédocles, o ya sea como apunta Demócrito, que las cosas están formadas por átomos. Ya los presocráticos nos avanzan el hecho de que las entidades que nosotros observamos en la naturaleza están configuradas por elementos minúsculos, elementos atómicos, podríamos denominar hoy los electrones, los protones, los átomos, las moléculas. Pues esto ya en esta época, en esta etapa, ya se intuía. Es por ello que todos estos presocráticos van a influir muchísimo en todo nuestro pensamiento actual occidental. Anuncian ya lo que son las bases del pensamiento científico, pero les falta a los presocráticos un elemento, el elemento que va a aportar Sócrates, que es la búsqueda de un método para hallar la verdad. Porque en ese marasmo de opiniones, el agua, el aire, el apeiron, los átomos, lo indeterminado, la transformación, el ser de Parménides, son muchas opiniones distintas, pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la veraz? Sócrates dirá, para encontrar o para llegar a afirmar algo, primero tenemos que encontrar un camino que sea válido y que nos dé la seguridad, la certeza de poder hallar la verdad. Ese será el inicio con Sócrates de la filosofía como el camino para encontrar aquello que es cierto, y como filosofía tiene que ser sometido a un análisis crítico y tiene que ser opuesto al pensamiento religioso, dogmático e impuesto. Muchas gracias y hasta la semana que viene.